Nuevamente estamos juntos un sábado por la mañana más para compartir algunas reflexiones sobre nuestro ministerio pastoral, siempre basándonos en la palabra de Dios. Los saludo con la paz y la bendición de nuestro Dios en este día de reposo que cada uno de nosotros apartamos y santificamos para Dios, que lo apartó, lo santificó y lo bendijo según nos enseñan las Escrituras. En esta mañana vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando durante todos estos últimos sábados, y este tema es el sacerdocio de los discípulos, el sacerdocio de los santos. Hemos dicho que en nuestro ministerio pastoral deben haber 5 revelaciones básicas, y esas revelaciones son, en primer lugar, el reino de Dios, tener bien claro cuál es el evangelio que predicamos, que es el evangelio del reino que predicó nuestro Señor Jesucristo, comenzando allí en Capernaum, luego vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo, luego de su lectura, de la lectura de la Parashat que correspondía a ese día de reposo, él predicó el evangelio del reino, y así sucesivamente durante todo su ministerio estuvo predicando el evangelio del reino y enseñando Torah. Eso es el primer punto y la primera revelación de nuestro ministerio. No podemos perder de vista esto, porque es el punto de partida. Tenemos que saber claramente cuál es el evangelio que predicamos. Y ustedes dirán, pero hay un solo evangelio. Y yo les digo, no hay un solo evangelio, porque evangelio significa buenas noticias. Y cada uno da las buenas noticias que mejor le parece. Cuando en la televisión te dan una buena noticia es evangelio, porque evangelio es buenas noticias. Cuando en la iglesia te dan malas noticias, no es evangelio. ¿Por qué? Porque evangelio significa buenas noticias. ¿Entienden? Entonces, cuando la iglesia da buenas noticias, eso es evangelio. Y la buena noticia que nosotros tenemos para dar en este tiempo es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Entonces, tenemos la mejor noticia que tuvo la humanidad desde Adán hasta hoy. La buena noticia desde Adán hasta hoy es arrepentíos, hagan teshuvá, retornen al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está cerca, el reino de los cielos se ha acercado y hay un solo camino para acceder al Padre, y ese camino es Jesucristo, la Torá hecha carne. Entonces tenemos que tener muy claro el evangelio que predicamos. En segundo lugar, estamos hablando del sacerdocio de los cristianos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos, el aspecto de el sacerdocio, porque cada cristiano, cada discípulo, cada santo en el Señor debería ser un sacerdote en ejercicio. Es muy interesante, estábamos hablando, nosotros hablamos mucho de estas cosas con el pastor Enzo, y esta semana hablando con él, analizábamos el tema de reyes y sacerdotes. Y es muy interesante que hay traducciones de las Escrituras mucho más ajustadas al idioma original, al hebreo original, que no traduce reyes y sacerdotes, sino reino de sacerdotes, como en la Torá. En la Torá dice que Dios iba a hacer de Israel un reino de sacerdotes. Entonces, reino de sacerdotes y gente santa es muy diferente a decir que cada uno de los cristianos somos reyes. Yo sé que se ha construido mucha teología con relación a ser reyes. He visto control mental en reuniones de pastores, lejos de acá, no estamos hablando de acá cerquita,
diciendo que ya somos sacerdotes, porque el Señor nos hizo sacerdotes, ahora nos hace falta ser reyes, por lo tanto visualicemos qué casa queremos, qué auto queremos, qué empresas queremos, cuánto dinero queremos en el banco, empecemos a visualizar, a hacer control mental, porque sacerdotes ya somos, nos falta ser reyes. Y realmente habría que escudriñar las Escrituras para ver quiénes son los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Y bueno, este es un tema para otro momento y otro análisis, que por supuesto, como siempre lo que digo, hay que confrontarlo con las Escrituras, hay que escudriñar las Escrituras, a ver a qué me estoy refiriendo y si estoy acertado o equivocado, que es muy interesante que la Escritura dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, yo soy mentiroso y Dios es veraz. Así que lo que dice la Biblia es la verdad y cualquier interpretación mía puede llegar a ser mentira. Así que verifiquen este aspecto. Probablemente yo estoy arrojando un manto de duda sobre quiénes van a reinar y quiénes no van a reinar en el milenio, pero no estoy arrojando un manto de duda acerca de que todo cristiano debe ser un sacerdote, porque el propósito original desde el Antiguo Testamento, desde la Torá, desde el Sinaí, desde la revelación de Dios al pueblo, a Moisés y al pueblo en el Sinaí, siempre fue tener un reino de sacerdotes y gente santa. Un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Es muy interesante que para Dios ser un especial tesoro es ser un reino de sacerdotes y gente apartada para Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, por eso una de las revelaciones de nuestro ministerio, una de los fundamentos de nuestro ministerio pastoral debe ser que somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y por eso estamos hablando de hace ya por lo menos 2 sábados atrás, y este a lo mejor sería el tercer sábado que estamos hablando de este fundamento de nuestro ministerio pastoral, y es que somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y estamos hablando de cómo ejercer ese sacerdocio. También hemos mencionado que otra de las revelaciones sobre la que debemos fundamentar nuestro ministerio pastoral es la forma de la iglesia, lo que hemos denominado en la facultad bíblica la morfología de la iglesia neotestamentaria, la forma de la iglesia, morfología de la iglesia neotestamentaria, cómo funcionaba la iglesia primitiva, porque en definitiva eso está escrito en la Biblia, y si decimos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, debemos entender que la forma que nos muestra, que nos revelan las Sagradas Escrituras, que nos revela el Nuevo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, el funcionamiento de la congregación empieza en el Antiguo Testamento, así que la forma que nos revela las Sagradas Escrituras acerca del funcionamiento de la congregación de Yahweh es la forma que nosotros debemos adoptar, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. La cuarta revelación es el tabernáculo. El tabernáculo es el recorrido, nos referimos al recorrido y sus partes. O sea, tenemos que transitar el tabernáculo desde la puerta de entrada, pasando por el altar de bronce y siguiendo por sus diferentes símbolos en el recorrido, el altar de bronce, después el lavacro, después entra el lugar santo, el lugar de servicio sacerdotal, donde servían los sacerdotes, no solamente el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es Jesucristo. Él era el único que entraba al lugar santísimo, entonces, para servir. Entonces nosotros tenemos que entender que el lugar de servicio sacerdotal es el lugar santo. Entonces ahí vamos a tener la mesa de los panes de la proposición, vamos a tener el candelabro, y sobre el velo vamos a tener el altar del incienso. Vamos a tener el velo y luego el lugar santísimo donde está el arca con el propiciatorio arriba y el testimonio dentro del arca. Así que estas son las 5 revelaciones sobre las que nosotros fundamos nuestro ministerio pastoral. Estamos en la revelación número 2, desarrollando un poco ampliamente. Todo se entremezcla en definitiva, porque hemos hablado del Evangelio del Reino, pero también hemos hablado algo de la forma de la iglesia, y ahora estamos hablando del sacerdocio, y se dan cuenta que estos elementos
son conjuntos, no son cosas separadas para hacer. Ahora hago primero esto, hago segundo esto, ahora tengo esta tercera revelación. No, estas revelaciones deberían ser todas juntas. Entonces, hemos hablado de las tres dimensiones de nuestro ministerio sacerdotal. Las tres dimensiones de nuestro ministerio sacerdotal. Y hemos dicho que estas tres dimensiones son el ministerio sacerdotal hacia la familia, en primer lugar. En segundo lugar, hacia la congregación de los santos. En segundo lugar, esa. Y en tercer lugar, hacia el mundo. Entonces, hacia la familia en primer lugar, segundo lugar, hacia la congregación de los santos, la congregación de los discípulos y en tercer lugar, hacia el mundo. Y hemos hablado de cada uno de estos aspectos brevemente, haciendo probablemente una introducción. Hay mucho más que hablar en cada uno de estos aspectos. Probablemente los vayamos desarrollando a lo largo del tiempo, pero me gustaría hoy hablarles de un símbolo no bíblico. Interesante que vamos a hablar de un símbolo no bíblico. Ese símbolo se llama embudo. Hoy quiero hablarles del embudo. Yo sé por qué la Biblia usa la simbología, porque la simbología se graba en nuestra mente a través de imágenes visuales en nuestra mente y hace que recordemos a qué se está refiriendo. Por eso Jesús siempre hablaba con imágenes visuales. Yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador, ustedes son los pámpanos. Entonces, ¿quién no ha visto alguna vez una parra? Entonces, entendemos a través de imágenes visuales y se graba en nuestra mente. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces, vamos armando y formando imágenes visuales. Yo quiero hoy crear una imagen visual en su mente y es la imagen visual del embudo. La figura de un embudo. ¿Quién no ha visto un embudo? ¿Quién no ha puesto aceite en el motor de su auto? Y cuando ponemos aceite en el motor del auto, lo hacemos a través de la tapa superior, la que tapa la tapa de cilindro, la que tapa ahí el árbol de levas, y ahí tiene un agujero y tiene una tapa que sacamos y ponemos un embudo y ahí vertemos el aceite para el motor. Y en tantas otras cosas usamos el embudo. Entonces, vamos a tratar de hoy llevarnos esta imagen visual. Yo voy a tratar de desarrollar una enseñanza sacerdotal, una enseñanza bíblica, a través de la figura del embudo. El embudo es un dispositivo hueco, similar a un cono. El embudo es un dispositivo hueco similar a un cono, que es más angosto, en su parte inferior, en su sector inferior, y es ancho en su parte superior. Entonces, esta forma de ser ancho en su parte superior y angosto en su parte inferior, justamente sirve para traspasar líquidos de un lugar a otro lugar. El embudo generalmente está formado por dos conos, un cono superior y un cono inferior. En la parte superior, un cono mayor, más grande, es más ancho y es el encargado de recibir la entrada de los líquidos, y el inferior, que puede ser un simple cilindro o con una pequeña conicidad, sirve para canalizar a un recipiente el flujo proveniente de la parte superior. Entonces tenemos las dos partes del embudo, la superior ancha y que confluye en una parte inferior que la finalidad de la inferior es canalizar lo que proviene de la parte superior. Entonces, aquí vamos a ver que cada una de las actividades que mencionaremos como cono inferior
la tenemos que estudiar desde esa perspectiva. Vamos a mencionar 3 actividades que para nosotros en esta enseñanza de esta mañana va a ser la parte inferior del cono. 3 actividades que son la parte inferior del cono, donde confluye todo lo que se introduce en la parte superior del cono, o sea, en la parte superior del embudo. En la parte superior entonces puede entrar mucho líquido y de diferentes características el líquido, pero cuando pasa para la parte inferior y pasa por el cono inferior, sale un chorro homogéneo, que es el producto final de esa mezcla, porque todos los líquidos que entraron tenían como finalidad lo que finalmente salió por el cono inferior, por el pico del embudo, vamos a llamar, por el pico inferior del embudo. ¿Cuál es nuestra finalidad, queridos pastores? ¿Cuál es nuestra finalidad en el ejercicio de este sacerdocio que estamos mencionando en este estudio? Nuestra finalidad es hacer que los simpatizantes y los seguidores, ¿se acuerdan que hablábamos de los seguidores, de los simpatizantes? Se transformen en discípulos. ¿Cuál es la finalidad? Que los simpatizantes y seguidores se transformen en discípulos. Entonces, así podemos considerar, porque hemos hablado de 3 niveles del sacerdocio: hacia la familia, hacia la congregación y hacia el mundo. Entonces, acá ahora vamos a considerar cómo funciona este embudo y cómo funciona el pico, o sea, el cono inferior, para el ejercicio de nuestra función sacerdotal en cada una de estas 3 áreas que hemos estudiado y que hemos denominado las 3 dimensiones de nuestro sacerdocio. Vamos a empezar por la familia, porque el tiempo siempre pasa más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, vamos a hablar de cada una de esas 3 áreas. Hoy comenzaremos con el área de la familia, que es lo que entra en el cono superior y cuál es el cono inferior de todas esas actividades sacerdotales. Hemos mencionado en muchas oportunidades, lo que me vienen escuchando desde hace años, muchos años ya para algunos, me han escuchado hablar muchísimas veces que en el ejercicio de nuestra función sacerdotal hacia la familia juega un papel preponderante la mesa familiar. ¿Qué mesa familiar? La mesa familiar diaria. Yo recuerdo hoy un retiro al que fui invitado por ahí, por Santa María de Punilla, creo, y mi tema fue este: la mesa familiar diaria. Pero no solamente en esa oportunidad, en muchas oportunidades hemos puesto énfasis en los últimos probablemente 30 años. Yo he venido hablando de que debemos recuperar la mesa familiar. Aún sin ser pastor, hace 30 años atrás, yo recibí esta enseñanza allí en Buenos Aires y me quedó grabado de tal manera que lo repetí todas las veces que tuve oportunidad, porque entendí la importancia de recuperar la mesa familiar diaria. ¿Vieron? No estoy hablando de ninguna mesa familiar especial, no estoy hablando de ninguna celebración especial, no estoy hablando de un cumpleaños, no estoy hablando de alguna otra festividad, estoy hablando de la mesa familiar diaria. Entonces, pero no es lo único que está relacionado con nuestro sacerdocio. Si bien es fundamental recuperar la mesa familiar diaria y ejercer nuestro sacerdocio, y no estoy hablando solamente del sacerdocio del padre, estoy hablando del sacerdocio del padre, estoy hablando del sacerdocio de la madre, estoy hablando del sacerdocio de los hijos, estoy hablando del sacerdocio de cada creyente, de cada santo, de cada discípulo de Cristo. Y en la mesa familiar diaria, cada uno de los que se sienta en la mesa es un sacerdote. Si viene el padre, es el sacerdote del hogar. Cada uno debería ejercer en su medida su ministerio sacerdotal, porque hemos dicho que cada cristiano es un sacerdote en ejercicio. Sin embargo, esta no es la única función sacerdotal. También
tener un matrimonio funcionando de acuerdo con el hombre, con el orden de Dios, es fundamental. Tener un matrimonio funcionando según el orden de Dios también es parte del ejercicio del sacerdocio. Desempeñar correctamente los roles asignados por Dios a cada miembro del matrimonio también es parte del ejercicio del sacerdocio de los discípulos de Cristo. Estoy hablando entonces de tener el orden de Dios correcto, de tener los roles y cada miembro del matrimonio, cada una de las dos partes, desempeñar correctamente el rol asignado por Dios a cada uno, también es parte del ejercicio del sacerdocio. A ver, que el hombre sea cabeza, que la mujer sea mujer, que la mujer sea ayuda idónea, que el hombre cumpla las funciones que según las Sagradas Escrituras corresponden al hombre dentro del matrimonio y que la mujer cumpla las funciones que corresponden a la mujer dentro del matrimonio, es parte del ejercicio del sacerdocio. Porque a veces nosotros lo que pretendemos es que el sacerdocio sea algo donde nos tengamos que vestir con una sotana probablemente, o con las vestiduras sacerdotales que estudiábamos en la parashá de anoche, estudiar, vestirnos con todas esas vestiduras dadas por Yahweh para que se vistiera Aarón, y yendo a los sacerdocios más modernos, a lo mejor con sotanas de diferentes colores o lo que sea. Pero la verdad que el sacerdocio es una función, y es una función de servicio, y es una función de ajustarse al orden de Dios, y ejercer el sacerdocio no es algo religioso como a más de uno le gustaría, porque lo religioso es fácil de hacer. Lo religioso es, ahora empieza el servicio religioso y ahora termina el servicio religioso, y en 2 horas o en 1 hora o en media hora de ese servicio religioso es fácil hacerlo, porque me estudio el libreto, y si un actor puede estar 1 hora, 2 horas, 3 horas arriba de un escenario haciendo un personaje que no tiene nada que ver con su propia personalidad, y lo hace perfectamente bien, de tal manera que nosotros nos convencemos, nos olvidamos de la persona e incorporamos la visión del personaje a través de lo que el actor interpreta, a la mayoría de los religiosos se los puede catalogar como actores, porque encarnan un personaje y pueden desarrollar ese personaje y hasta nos convencen del personaje, y lo pueden desarrollar por media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero no estamos hablando del personaje, no estamos hablando de ser actores, estamos hablando de una vida ajustada a las Escrituras, una vida ajustada a las instrucciones de Dios dadas en su palabra. Y esa vida ajustada nos convierte en sacerdotes de 24 horas, de 7 días por semana, 30, 31, 28, 29 días por mes, y 365 o 366 días por año. El 366 es por el año bisiesto. Entonces, ¿me entienden? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? A muchos les resulta más fácil disfrazarse de sacerdotes que ejercer el ministerio sacerdotal. Entonces, se les produce una crisis cuando yo estoy enseñando que el ministerio sacerdotal empieza en la propia familia. Se le produce una crisis. ¿Por qué se le produce una crisis? Porque hasta ahora, como cristianos, han practicado el sacerdocio 2 horas, 3 horas por semana, ¿no?, en una reunión religiosa. Y eso es demasiado fácil, es demasiado simplista, es simplificar lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Por eso estoy empezando en el orden correcto. Y en el orden correcto es que el sacerdocio de los discípulos de Cristo empiezan en el hogar, empiezan en la familia. Por eso estoy hablando de que como sacerdotes, cada uno de los miembros de la familia somos responsables de recuperar la mesa familiar diaria. Siempre hemos dicho, a lo mejor a la mañana no pueden desayunar todos juntos, al mediodía no pueden almorzar todos juntos porque tienen diferentes actividades, el hombre va a trabajar, la mujer tiene su actividad, los hijos van a la escuela, pero ¿por qué no recuperar la cena y cenar todos juntos, sin televisión, sin celulares, sin interrupción,
concentrados en la mesa familiar, concentrados en la propia familia, porque cada uno es un sacerdote dentro de la familia. Por eso también estoy refiriéndome ahora a tener un correcto orden dentro del matrimonio, porque no se olviden que la familia no empieza cuando tenemos hijos, la familia empieza cuando se forma el matrimonio. La familia empieza en el matrimonio y los hijos salen del matrimonio. O sea que ya hay familia con el matrimonio. Y los hijos son un producto, es un producto transitorio. No se olviden que los hijos son un producto transitorio. Un día los hijos se van y por ahí pasan meses que no los vemos. Y algunos pasan años y algunos hijos se van a otros países o están demasiado distantes y pasan mucho tiempo sin verlos. O sea, los hijos es un producto transitorio de la familia a los que tenemos que formar para que sean exitosos en la vida, para que tengan un sacerdocio exitoso en su propia vida y un día se irán y la familia continúa, no desaparece la familia. Entonces, ¿cuál es la familia? La familia empieza y termina en el matrimonio. Por lo tanto, tener un matrimonio de acuerdo al orden de Dios es otro de los elementos que estamos metiendo por la parte superior del cono superior del embudo. ¿Vieron? Aquí tiene el cono superior del embudo y ya metimos la mesa familiar diaria, ya metimos al matrimonio y estamos diciendo que lo primero que tenemos que hacer es revisar si nuestro matrimonio, si cada uno de nosotros estamos cumpliendo bien nuestro sacerdocio, teniendo el matrimonio de acuerdo al orden de Dios. Y estamos metiendo cosas en la parte superior del embudo, ya hemos metido los roles dentro de la pareja. El hombre está cumpliendo el rol de hombre, la mujer el rol de mujer, porque hemos enseñado muchas veces que bíblicamente el hombre tiene roles perfectamente asignados por las Escrituras, como ser la cabeza del hogar, como ser el sacerdote principal dentro del hogar que cubre al resto de la familia, ser el proveedor de la familia. Muchos han cambiado el rol y se acomodan a que la mujer sea la proveedora del hogar. Entonces, ¿están ejerciendo bien el sacerdocio? Pregunta, ¿están ejerciendo bien el sacerdocio dentro del hogar? Cuando el hombre cumple el rol de mujer y la mujer cumple el rol de hombre. Cuando han cambiado los roles de Dios. Cuando ese es el modelo que le están transmitiendo a los hijos, ejerciendo el sacerdocio. De que la mujer es la proveedora y el hombre es el que se acomoda de acuerdo a su propia conveniencia. Entonces, los roles, ¿cuáles son los roles conjuntos que asignan las Escrituras? Lo hemos enseñado. Está escrito en nuestro manual de vida para matrimonio. Está bien clarito cuál es el rol del hombre, el rol de la mujer, los roles que se deben ejercer en conjunto. Entonces, estamos metiendo otro elemento dentro del embudo. Los roles, de acuerdo al orden de Dios, es fundamental para cada miembro del matrimonio. Tener una correcta comunicación dentro de la pareja, tener una correcta comunicación dentro de la familia. Yo sé que hay gente que no ha practicado la comunicación. Los hijos se han criado sin comunicación, han sido solamente órdenes. Andá para allá, vení para acá, hacé, dejá de hacer. Realmente no ha habido una comunicación entre padres e hijos. A lo mejor porque tampoco ha habido una comunicación dentro del matrimonio, no se ha practicado una correcta comunicación dentro del matrimonio y no se ha trasladado eso tampoco a los hijos, o por ahí no ha habido problema en el matrimonio, pero sí una pésima comunicación con los hijos. ¿Cómo hacemos para recuperar esa comunicación cuando los hijos tienen 14, 15 años ya y nunca ha habido una comunicación? Entonces queremos recuperar la mesa familiar, pero en la mesa familiar no hay comunicación, son todos mudos porque no ha habido nunca una comunicación. Entonces, en la parte, si queremos ejercer nuestro ministerio sacerdotal dentro de la familia, en la parte superior del embudo también debemos meter como ejercicio sacerdotal, recuperar una correcta comunicación dentro de la familia. También debemos meter dentro de la parte superior del cono, de este embudo, un correcto equilibrio entre los diferentes tipos de amor. Nosotros hemos dicho que muchas parejas, y lo vemos por televisión a diario, fallan porque tienen un solo tipo de amor. Las que vemos de los artistas, las que vemos en televisión, que hoy están con uno, mañana con otro, es porque solamente han conocido el amor eros.
pero nosotros hemos enseñado vez tras vez que tenemos que tener un correcto equilibrio entre los tres tipos de amor que encontramos en las Sagradas Escrituras, y es el amor ágape, el amor filia o filio, y el amor eros, los tres tipos de amor. Lo hemos explicado muchísimas veces, pero muchísimas veces en los últimos años, que es el amor ágape, que es el amor que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el amor filio, que también el modelo de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos. Y también encontramos el amor eros. Si nosotros entendemos cómo uno envuelve al otro, como capas de una cebolla, como uno va envolviendo al otro para lograr un perfecto equilibrio, también estamos metiendo sacerdocio dentro de la parte superior del cono del embudo. Entonces, cuando aprendemos a administrar el hogar, la administración del hogar de acuerdo con principios bíblicos, también estamos metiendo sacerdocio dentro del embudo. Cuando el hombre dice, yo soy el que gano la plata y yo la manejo y la plata es mía y yo decido y yo dejo de decidir, o la mujer es la que gana la plata y decide, yo mi plata es mi plata, la quiero separada, y cuando no se juntan para hacer un presupuesto familiar, no controlan el presupuesto, ¿saben qué? Esto es el 99% de las familias de las iglesias, y les diría que es el 90% de las familias pastorales. No tienen un correcto control de la administración de los recursos que Dios les da y no lo administran bíblicamente, sino que tienen diferentes tipos de desvíos, porque no tienen disciplina. Se creen que creen en información, creer que Jesús vino, murió, resucitó, que Dios ya los hace salvos y ya se van al cielo y van a reinar. ¿Cómo alguien puede reinar en milenios, 1000 años? ¿Saben cuántos milenios? 1000 años. ¿Cómo alguien puede reinar con Cristo, o acompañar a Cristo, o ser sacerdote? Todavía está por verse. Quiero que analicen eso. Quiero que analicen el milenio quiénes van a reinar. ¿Quiénes van a reinar? ¿Saben por qué? Porque he escuchado por años. Tengo 63 años y aún antes de tener conciencia ya venía escuchándolo, solamente que no me daba cuenta de lo que hablaban, ¿vieron? Cuando era bebé, pero ya lo escuchaba, aunque no me daba cuenta de lo que estaban diciendo, de que van a reinar con Cristo. Pero la verdad que es una falacia, es una ilusión, es una falsa ilusión que alguien diga que va a reinar con Cristo y no sabe administrar su propio hogar. Desde Sion la ley saldrá y la palabra de Dios de Jerusalén, en el reinado mesiánico, en el reinado de nuestro Señor, en el milenio. Y no vas a reinar con Cristo si no puedes ni siquiera administrar tu propia familia. Tenés un problema ahí. Entonces hay que bajarse de la nube de fantasía. Hay que bajarse de la nube de fantasía, queridos pastores. Pastores, están ustedes en una nube de fantasía. Han creído sus propias imaginaciones. Han creído sus propias fantasías. Y esas son las fantasías que le venden a la gente. Por eso la gente está desorientada. Por eso la gente no cambia. Por eso la vieja manera de vivir no cambia y no se transforma en una nueva manera de vivir. Por eso no hay un nuevo nacimiento. Por eso no hay nuevos hábitos, nuevas costumbres. Por eso la gente es incapaz de seguir las instrucciones de Yahweh dadas en las Escrituras. Es incapaz. ¿Por qué la gente es incapaz de seguir las instrucciones de Yahweh? Porque los pastores son incapaces de seguir las instrucciones de Yahweh. Son incapaces, desde la más simple hasta la más compleja. Los pastores no quieren seguir las instrucciones de Yahweh. Dicen que ellos son guiados por el Espíritu. ¿Por qué Espíritu? Yo me preguntaría. Pregúntense ustedes, pastores, ¿por qué Espíritu son guiados? Porque el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, no se contradice a sí mismo. No puede el Espíritu Santo haber inspirado las Sagradas Escrituras, no puede el Espíritu Santo haber inspirado la Biblia y después guiarlos a ustedes hacia otro lado. ¿Qué están metiendo en la parte superior del embudo? ¿Están metiendo un verdadero sacerdocio dentro de la familia? ¿O están metiendo fantasías? Puras fantasías. Fantasías. Emocionalismo, que el Espíritu me dijo, me dejó de decir. Yo te voy a decir que el Espíritu te dijo. El Espíritu te dijo. Pastor, el Espíritu te dijo. Pastor, el Espíritu te dijo. 66 libros te dijo. 66 libros tiene
esta biblioteca. El Espíritu te dijo 66 libros. No me vengas con que te está diciendo algo nuevo, diferente a lo que ya dijo. No me vengas a decir que te está diciendo algo nuevo, diferente a lo que ya dijo. El Espíritu te dijo. Ah, porque el Espíritu me habló. Dios me habló. Ojo con tomar el nombre de Dios en vano. Ojo con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que el Espíritu hizo cosas que no hizo, o asignarle al Espíritu Santo, o viceversa. Decir que hizo cosas que no hizo, o cosas que nosotros nos imaginamos, decir que vinieron del Espíritu Santo. Entonces, y así le pasó a Jesús. A Jesús le dijeron, por Belcebú echa fuera los demonios. Jesús echaba los demonios por el Espíritu de Yahweh, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo echaba fuera demonios. Y le dijeron, echa fuera los demonios por Belcebú. Entonces le asignaron a Belcebú cosas que había hecho el Espíritu Santo, y no le asignaron al Espíritu Santo cosas que sí había hecho el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le asignamos a Dios cosas que no dijo? Y le asignamos al Espíritu Santo cosas que no reveló y que no dijo. ¿No será blasfemia contra el Espíritu Santo? Entonces la pregunta es, como pastores, ¿podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo? Ahora la pregunta que hago es, ¿qué dijo Jesús contra la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dijo que todo pecado va a ser perdonado al hombre, menos eso. Así que tengamos temor de Dios. Empecemos a decirle que Dios dijo lo que está escrito acá. Si no entendemos y si no creemos que Dios dijo lo que está escrito acá, ¿cómo podemos nosotros autoconvencernos de que Dios nos está diciendo lo que nuestros sentimientos y nuestra imaginación establecieron? Y le queremos convencer a la gente de las congregaciones que Dios me dijo, y Dios me dijo lo que nuestros sentimientos, nuestro emocionalismo y nuestras conveniencias, nuestras fantasías inventaron. ¿Por qué no empezamos a decir, Dios me dijo lo que está escrito acá? ¿Y por qué no empezamos a ejercer un sacerdocio acorde a las instrucciones de Dios dadas en la Escritura? Es una propuesta. Yo les propongo eso. ¿Quieren ser sacerdotes? Ajustense a las Escrituras y sean sacerdotes acorde a las enseñanzas de las Escrituras. Y el sacerdocio empieza en tu hogar, pastor. El sacerdocio no empieza el domingo a las 6 de la tarde, a las 8 o a la mañana, o quién sabe cuándo tenga las reuniones. El sacerdocio no empieza ahí. El sacerdocio empieza en tu hogar. El sacerdocio empieza en tu familia. ¿Qué estás metiendo? ¿Qué estás metiendo en la parte superior del embudo, donde entra el ejercicio de todos los componentes del ejercicio de tu sacerdocio en tu familia? ¿Qué estás metiendo? Ahí entran todas estas actividades sacerdotales. Algunos pueden estar pensando y agregando más actividades sacerdotales dentro de la familia. Claro que hay más. Claro que hay más. Claro que hay más. Busquen, escríbanme, háblenme, escríbanme en mail, escríbanme por WhatsApp, denme más funciones sacerdotales dentro de la familia. Las vamos a incorporar, porque hay muchas más funciones sacerdotales dentro de la familia que deben entrar por esa parte superior del embudo, de esa parte más ancha del cono que es el embudo, para que salga lo correcto por la parte inferior, por el pico inferior del embudo. Pero nosotros dijimos que íbamos a empezar a definir el pico inferior, la parte inferior del embudo. Entonces, hemos elegido una actividad especial que funcione como el cono inferior de ese embudo, donde confluya el ejercicio de todas las otras funciones sacerdotales dentro de la familia. Vamos a hacer lo mismo con la congregación el próximo sábado a las 10 de la mañana, y vamos a hacer lo mismo en nuestros ejercicios de sacerdotal con relación al mundo. Hoy vamos a hacerlo solamente con la familia. Hemos elegido algo que constituya la parte del conito inferior, el pico del embudo, donde confluya el ejercicio de todas las otras funciones sacerdotales, y esta es la cena familiar del día de reposo. A ver, lo voy a repetir para que quede claro. Para nosotros, en nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras y en nuestro ejercicio sacerdotal como pastores
y en nuestro ejercicio sacerdotal de todos los discípulos como sacerdotes, sacerdotes del Dios Altísimo, hemos elegido el conito inferior, el pico del embudo, y ese pico del embudo para nosotros es la cena familiar del día de reposo, a la que más comúnmente llamamos la cena familiar de Shabbat. Lo que pasa es que Shabbat es una palabra hebrea, y la palabra hebrea significa más que día de reposo, significa día de reposo activo. No es día para descansar panza para arriba en una hamaca paraguaya. Es día para hacer un reposo consagrado, santificado para nuestro Dios, para el Eterno, para Yahweh. Es un día de reposo donde reposamos de las actividades diarias, seculares, y lo consagramos para dedicarlo para Él, para orar, para estudiar las Escrituras, para pensar en Él. Un día de reposo activo. Eso quiere decir Shabbat. Por eso es más correcto y generalmente usamos la palabra Shabbat, la cena familiar del Shabbat o el Shabbat entero. Para hablar en un lenguaje más entendible para todas las personas que nos escuchan, no solamente ahora en la transmisión en vivo, sino que después ven la grabación, le voy a decir, bueno, la cena familiar del día de reposo. Sería la cena familiar del día de reposo activo, apartado, santificado para Dios y bendecido por Dios. Si entendemos que el día, según la manera de contar, no de Gregorio, no de Roma, la manera de contar los días de Yahweh, de Dios, del que inventó los días. La manera de contar de Él, el día empieza al atardecer y termina al atardecer siguiente. Ahí tienen cómo se cuentan los días. Entonces, ¿cuál será la cena familiar del día de reposo? ¿Cuándo empieza el día de reposo? El día de reposo empieza al atardecer de lo que nosotros llamamos el día viernes. El día viernes al atardecer, cuando sale la primera, segunda, tercera estrella, depende como a ustedes les guste, nosotros tomamos la tercera, comienza el día de reposo santificado y apartado para Yahweh. Al atardecer del día viernes y termina al atardecer o al anochecer del día sábado, cuando sale la tercera estrella. Bien, hay una sola cena entre el atardecer o anochecer del día viernes y el anochecer del día sábado. ¿Cuál es la única cena que hay ahí? La cena del viernes a la noche. O sea, cuando empieza el día de reposo empieza con una cena. Qué interesante, que el día de reposo empieza con una cena. El día de reposo, consagrado, santificado y bendecido por Dios, empieza por una cena. Qué interesante esto, porque nosotros hemos empezado a hablar de nuestro sacerdocio por la familia, por el hogar. Nuestro sacerdocio empieza en la familia, empieza en el hogar. El día de reposo, santificado y bendecido por Dios, empieza con una cena. ¿Por qué no juntamos las dos cosas? Algunos dicen, pero esto no es bíblico, la cena de la familia del día de reposo no es bíblico, no lo encontré en el índice, no lo encontré en los mapas, no lo encontré en la concordancia. Excusas para no ejercer el sacerdocio. Ustedes están poniendo excusas para no ejercer su sacerdocio en la familia. Yo les estoy diciendo, nuestro sacerdocio empieza en la familia y el día de reposo santificado y bendecido por Yahweh empieza en una cena, en la cena del día viernes. ¿Por qué no juntamos las dos cosas y empezamos nuestro sacerdocio en la cena familiar del día de reposo? Pero ¿cómo le podemos pedir a alguien que empiece por el pico inferior del embudo cuando no metió nada por la parte superior del cono? Lo repito porque esto es muy importante. ¿Cómo le podemos pedir a alguien, pastor o no pastor, que empiece por el pico inferior del embudo cuando no metió nada por arriba, en la parte superior del cono? No metió nada. No ejerció su sacerdocio en la familia nunca. En toda la semana. No ejerció el sacerdocio. En esa familia no hay mesa familiar diaria. En esa familia el matrimonio es un desastre. No hay comunicación, no hay
un correcto amor, no hay un equilibrio, no hay comunicación con los hijos, no hay una administración correcta, no están los roles como Dios manda, hay un desastre ahí en esa familia, no hay nada que se haya metido por la parte superior del cono y quiere formarla de abajo. Entonces, ¿qué hace? Le esquiva el bulto a la parte inferior del cono. Le esquiva el bulto porque no tiene nada, no hay líquido que pase por ahí. ¿Qué va a mezclar? ¿Qué va a mezclar si no metió nada por arriba? ¿Podemos sacar algo del pico del embudo, de la parte inferior del embudo, si no metimos nada por arriba? ¿Podemos sacar algo, queridos pastores? Las enseñanzas que les estoy dando, algunos me dicen son fuertes. Si no incorporamos estas enseñanzas de las Escrituras, nos hemos convertido en religiosos. Y los pastores nos hemos convertido en pastores paganos porque no enseñamos la palabra de Dios, sino que enseñamos fantasías. Por lo tanto, debemos volver a las Escrituras. ¿Y cómo yo voy a sacar algo en la cena familiar del día de reposo, santificado y apartado para Yahweh, bendecido por Yahweh, si no metí nada por acá arriba? Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a decir, no está en la Biblia la cena familiar del día de reposo. No está, no es bíblica. Si para vos no es bíblica, no la hagas. No la hagas. No la hagas. Si te querés perder la bendición, no la hagas. No la hagas. Otros dicen, no, la cena familiar, sí, claro, hay que hacer una cena de Shabbat, claro, lógico, porque hay que comer el viernes a la noche. Hay que comer viernes a la noche. Entonces vamos a hacer la cena y vamos a hacer algo religioso. ¿Qué es lo religioso que hacen? Vamos a juntarnos con la familia, con otra familia de la congregación. Vamos a juntarlo con 2 o 3 más familias de la congregación, con 1, con 2, con 3, algo para tapar que no metí nada en la parte superior del embudo. Porque ¿qué va a pasar cuando te sientes en la punta, en la cabecera de la mesa, como sacerdote de tu hogar, y quieras que tu esposa se siente a tu mano derecha cuando nunca la pusiste a tu mano derecha? ¿Qué va a pasar? Querida, vení, sentate. Hoy es la cena familiar del Shabbat. Estamos en la parte inferior del embudo, pero no hay nada arriba. Nunca la pusiste a tu mano derecha. Nunca estuvo a tu mano derecha. Nunca tuvo importancia, la importancia que tiene que tener dentro del hogar, dentro de la familia. Nunca tuvo la importancia para vos. Nunca le diste su importancia frente a los hijos. Y ahora querés que se siente a tu derecha. Religioso. Religión hueca, vacía. Y querés que tus hijos, desde el más grande hasta el más pequeño, se sienten a tu lado izquierdo. Y tener una cena con comunicación, con gozo, con alegría. Y nunca la tuviste. Y tu casa es una anarquía, es un caos, es un desorden. Y ahora no, estamos todos en orden. Con 2 velas, con pan, con vino. Y ahora vas a bendecir. ¿Con qué cara te vas a levantar y a bendecir a tu esposa? ¿Le vas a poner la mano encima a tu esposa y le vas a decir te bendigo con la bendición de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Lea? ¿Con qué cara? Cuando el día anterior se estuvieron revoleando con todo, arrojando con todo, insultándose, ofendiéndose, agrediéndose. Y ahora la bendecís con la bendición de Débora, con la bendición de Ruth, de Noemí, la bendición de María. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? ¿Me van entendiendo de lo que estoy hablando? Se me ha ido un poco el tiempo, pero quiero que entiendan de lo que estoy hablando. No es poca cosa de lo que estoy hablando. Estoy hablando de recuperar el sacerdocio en el hogar. Porque no quieras ser sacerdote, pastor en la iglesia. Vas a ser un funcionario en la iglesia. Vas a ser un profesional en la iglesia. Vas a estar ejerciendo un oficio, una profesión en la iglesia. Vas a ser un artista, vas a ser un actor en la iglesia que está representando un papel. Si no empezás con el sacerdocio en tu propio hogar, en tu propia familia. ¿Cómo le vas a poner la mano encima en la cabeza a tus hijos? Y le vas a decir, te bendigo con la bendición de Dios, la bendición que le dio Jacob a los hijos de José.
Te bendigo con la bendición de Efraín, te bendigo con la bendición de Manasés. ¿Cómo le vas a hacer para bendecirlos? En el nombre de Dios, porque les aviso, estás bendiciendo en el nombre de Dios y Dios escucha la bendición, porque la bendición de Jacob, Dios cumplió cada una de las bendiciones que dio Jacob a sus hijos, Dios la cumplió, porque Dios escucha la bendición de un padre que bendice a sus hijos en su nombre. ¿Y cómo vas a bendecir en el nombre de Dios a alguien con el que no tenés comunicación en ningún momento y no estás ejerciendo un sacerdocio? No metiste nada por la boca del embudo, no metiste nada por la boca del embudo, ¿qué querés que salga por abajo? Por eso no te gusta la cena familiar de Shabbat, por eso buscas otras familias para juntarte, para hablar entre los adultos y que los chicos jueguen. Porque no sos capaz de tener a tus hijos en la mesa mientras que vos estás sentado en la mesa. Es mejor que se vayan a ver televisión, es mejor que se vayan a jugar. No tenés a tu hijo desde que vos te sentás a la mesa a comer hasta que vos te levantás de la mesa a comer como sacerdote. No lo educaste de esa manera. Comen como un trámite y después se van a jugar. No ejerces el sacerdocio. ¿Qué estás metiendo por arriba del pico, pastor? ¿Qué estás metiendo, pastor, por arriba del pico del embudo? Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo le vas a leer la para allá? ¿Cómo le vas a leer? Ahora vamos a leer la lectura que corresponde esta semana. Para allá, 54 divisiones de la Torá, 54 divisiones del Pentateuco. Y hoy toca esta para allá. Y la voy a leer. Y tus hijos saltan y andan por ahí y no los sos capaz de tenerlos en la mesa y no, porque nunca tuviste una disciplina, nunca fuiste sacerdote en tu propia familia. Y entonces ahora le vas a leer la para allá. Son largas las para allá. Si no están acostumbrados, los chicos se duermen, se aburren, se ponen nerviosos. ¿Cómo le vas a leer ahora la para allá? Si nunca ejerciste el sacerdocio, no metiste nada por arriba del embudo. Queridos hermanos, vamos a empezar a ejercer nuestro sacerdocio en nuestra propia familia para después poder ejercerlo en la congregación de los santos y después poder ejercerlo hacia el mundo. Si Dios así lo permite, el próximo sábado a las 10 de la mañana nos estaremos comunicando nuevamente para tener este estudio, para seguir con el estudio. Vamos a hablar de nuestra función sacerdotal dentro de la congregación de los santos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Entonces, los bendigo en el nombre de Dios. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén.